Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de IAR en Crisis, el podcast que dedicamos a la medicina de urgencias en México. Los saluda René Alcántara. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro gremio médico. La salud mental afortunadamente está cobrando terreno en lo que tratamos día a día. Y pues en esta ocasión me acompaña el doctor Rafael López, médico psiquiatra, muy conocido en redes sociales y en diferentes foros de discusión que utilizamos actualmente con las nuevas tecnologías. Doctor Rafael, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Al contrario, René, qué gusto poder platicar contigo, además de temas tan importantes como los que vamos a abordar el día de hoy. Encantado de venir a hacer esta conversación. Tú dime por dónde arrancamos. Bueno, a propósito de algunos eventos desafortunados que hemos conocido, creo todos quienes estamos en el ámbito médico en los últimos meses, en el que algunos compañeros médicos en formación, médicos residentes, pues han decidido partir de este plano y pues a razón de esto se ha hecho una mayor exposición en tiempo en el que las redes sociales nos permiten tener un mayor alcance para tratar estos temas. Ujú. Como lo has mencionado anteriormente en varios episodios de tu podcast, supracortical, el suicidio es una constante en el ámbito médico, desafortunadamente, y es un fenómeno que no es individual, mucho tiene que ver con las circunstancias particulares que estamos atravesando y pues también hemos puntualizado anteriormente que las condiciones en las que los médicos en México, en Latinoamérica, seguramente nos formamos son complicadas, son adversas en la mayoría de los casos. ¿Qué nos Es puedes decir al correcto. respecto? Sí, 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 es un tema de crucial importancia. Es algo que todavía no terminamos de entender. Todavía de repente por ahí me encuentro estas publicaciones en internet que dicen, bueno, eso de decidir quitarte la vida, ¿es de valientes o es de cobardes? ¿No? Y se da este tema de saber si es de un lado o del otro cuando no estamos entendiendo que es un tema de pedir ayuda ante síntomas muy claros que tienen que ver con la depresión sobre todo. Pero el quitarse la vida, el tomar esa decisión, es un fenómeno que se da sobre todo a nivel social. Y eso es algo que no hemos terminado de entender desde los tiempos de Emil Durkheim, que escribe el primer libro como un estadista, hablando de el suicidio, así se llama el libro, pues nos presenta algunos elementos bien interesantes que dice, mira, hay diferentes motivos por los cuales las personas se quitan la vida y esos motivos tienen que ver con diferentes circunstancias específicas. ¿Qué pasa en el rubro médico? Que los médicos tenemos 2.5 veces más probabilidad de quitarnos la vida que la población general. Eso significa que no es un tema individual. Eso significa que no porque, ay, a mí se me desconectó algo o yo traigo baja la serotonina, significa que ese rubro social tiene más riesgo. Por supuesto, eso nos permite preguntarnos cuáles son los factores de riesgo que hacen que las doctoras y los doctores tengan más probabilidad de quitarse la vida, ¿no? Y eso tiene que ver con el día a día que vivimos los médicos. Eh, nos formamos principalmente todavía en el ámbito público, en las instituciones de salud. Nuestro sistema de salud está multifragmentado y esto tiene que ver con circunstancias diferentes. Tenemos una gran carga de trabajo, tenemos recursos limitados en la mayoría de los casos y cada vez más tenemos un nivel jerárquico predominante todavía en esta etapa y en general. Y yo creo que todo eso son las condiciones sociales propias del gremio que nos llevan a escenarios pues catastróficos. Totalmente, los mencionas perfectamente bien, además de una narrativa que nos va presentando constantemente la educación médica. Mira, esto lo he estado platicando en otros espacios y les digo que está mal diseñado el primer año de la carrera de medicina. No me dejarás mentir. ¿Qué aprendemos normalmente en la primera etapa de nuestra carrera de medicina en cuanto a materias? Me refiero en la parte más básica. ¿Qué es lo que nos enseñan normalmente, René? ¿Te acuerdas? Anatomía, fisiología, histología,
son pues las que llamamos ciencias básicas Las para los ciencias estudiantes. básicas, ¿no? Las materias básicas que nos permiten entender cómo está construida la máquina del ser humano. Eso es lo primero que aprendemos. Para luego aprender qué. Aquí te voy a estar preguntando, si es que ni te apagues el micro porque te voy a estar rebotando estas ideas. Cuéntame, para luego de las materias básicas aprender qué. Empezar a entrarle a los escenarios clínicos, ya a las enfermedades propiamente, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, primero te enseñan cómo está construida la máquina, después te enseñan cómo se enferma la máquina y en teoría te enseñan cómo curar la máquina de esas enfermedades. La máquina se construye, se enferma, se cura. Básicamente la máquina se cura de dos maneras. La máquina se cura con cirugías o con medicamentos. Hace empecemos por la historia. Hace muchos años existía esta profesión de el cirujano barbero, que era peluquero, pero era cirujano, porque era el que sabía manejar de navajas y de jabones y de estas cosas, y entonces era el que te retiraba ciertas cosas, te cosía la piel, era el cirujano barbero. Ese cirujano barbero que se va convirtiendo en un doctor termina siendo hoy en día, por un lado, los barberos y por otro lado, los cirujanos que hacen todo este tratamiento quirúrgico de la máquina que se enferma. Y del otro lado, entre los rudos y los técnicos, del otro lado, los técnicos son los que mandan medicamentos. Hace ciento y piquito años empezamos a desarrollar lo que se conoció como la bala mágica. Esa bala que te tomabas y que mataba a los bichos que tenía que matar, pero a ti no te mataba. Era la famosísima bala mágica. Entonces, el discurso médico, la estructura biomédica que tenemos, la narrativa que tenemos hasta la fecha es: hay que conocer cómo funciona la máquina, hay que entender cómo se descompone la máquina y a la máquina hay que operarla o darle medicamentos. Está bien, funcionó un rato, ayudó mucho a toda la metodología científica y el desarrollo de la medicina, pero es un modelo que está sin pies ni cabeza hoy en día. No nos están enseñando que, en mi opinión, la estructura debería de ser diferente. No nos están enseñando cómo los hábitos de una persona construyen las enfermedades y cómo curar las enfermedades depende de una estructura social que genera buenos hábitos. Es una historia completamente diferente. En el modelo biomédico tradicional, yo soy doctor y yo estoy bien, tú eres paciente y tú estás mal. Yo sé lo que tienes y tú no sabes lo que tienes, y yo sé cómo curarte y tú te lo tomas. Punto. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Que hay un error en esa estructura biomédica porque yo, que soy doctor, no estoy bien y tú, que eres paciente, tampoco. Yo no estoy entendiendo cómo me enfermé ni cómo te enfermaste tú, y por tanto no estoy logrando construir y abonar a la verdadera salud de las personas. Evidencia de eso es que los médicos se enferman, se deprimen, se infartan, se suicidan. La primera parte de la carrera de medicina tendría que ir orientada hacia a una narrativa diferente. Es: primero entiende que tú, antes de ser médico, eres persona, y entiende cómo estás construido, pero cómo tus hábitos construyen dos estilos de vida. Un estilo de vida que sana y un estilo de vida que enferma. Lo decía Hipócrates desde siempre: que tu comida sea tu medicina. Pero se nos fue olvidando, a través de la tecnificación, a través del desarrollo de la revolución industrial, se nos fue olvidando y empezamos a creer que somos máquinas que se descomponen y se componen cambiando una tuerca por otra. Y no funciona así. Entonces, si entendiéramos cómo los hábitos generan una vida de salud,
y los médicos fuéramos ejemplos de esa vida de salud, entonces podríamos ayudarle a otras personas a alcanzar esa vida de salud. Esto fundamental. Estamos enfermados, estamos en una sociedad muy enferma porque tenemos muy malos hábitos que queremos corregir con medicamentos. Los medicamentos han sido una cosa maravillosa junto con las vacunas, junto con las cirugías. Entre los medicamentos, las vacunas y las cirugías pasamos hace 100 años de ser 4.000 millones de personas a hoy en día ser 8.000 millones de personas. Ya no nos morimos. Antes, como nos moríamos constantemente, la población humana se mantenía por debajo de los miles de millones de personas. Había 1.000 millones de personas, había 2.000 millones de personas, pero de repente, ¡pop! Ahora resulta que somos el doble de la población en 100 años. Eso es gracias a los medicamentos, a las vacunas, a las cirugías. Pero en esa vida que ya hemos alargado o que más bien hemos alcanzado, más bien a que las personas alcancen el máximo de su vida naturalmente diseñada, probablemente en los próximos 10, 30 años alarguemos la vida, que esa es otra historia, poder vivir no 100 años, sino 150 o 200 o 300, eso es alargar la vida. Nosotros los seres humanos siempre hemos podido llegar a los 100 años, siempre estaba allá don Carmelo que vivió 103 y doña Josefa que vivió 107. Sí, sabemos que existen esos casos y sabemos que eso es lo que vive un ser humano en su máximo. No hemos alargado la vida, sino que hemos alcanzado a que la mayoría de las personas puedan aspirar a los 80, 90, 100 años. Bueno, alargamos la vida, pero no hemos aprendido a alargar la salud. Y entonces, como consecuencia de nuestros malos hábitos, 50, 60, 70 años, ¡pum!, nos vamos en picada y cada vez más con personas jóvenes. Somos el país con un problema de obesidad infantil terrible y pues lo estamos diciendo, ¿no? Nuestros médicos residentes, nuestros compañeros que en este año, que además pasa todos los años, pero que en este año se quitaron la vida, pues, tenían menos de 30 años de edad. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos viendo una crisis tremenda en temáticas de salud mental que nos está afectando a todas las personas, pero particularmente a las doctoras, a los doctores, nos está dañando hacia el fondo de nuestro ser. ¿Y cómo podemos nosotros, que somos, digamos, mortales en el terreno de que no podemos diseñar a lo mejor los programas de formación, que estamos en el día a día haciendo la parte asistencial, muchos en la parte de investigación, pero también tiene que colaborar en la formación de jóvenes médicos, en mantener estos hábitos que nos permitan estar sanos para atender a otras personas, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, divertirnos, hacer trabajos colaborativos y no este estilo de competencia continuo que tenemos, etcétera. Muchas cosas que se me vienen a la mente ahorita. ¿Cómo podríamos ir cambiando de esta manera? Claro, es que sí necesitamos, claro, no podemos transformar de un día para otro la manera en la que habitualmente hemos desarrollado esta cultura médica, pero sí tenemos que empezar a ser conscientes del daño que nos hace y cambiar la mentalidad. Hay un hospital muy famoso y muy importante en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México que tiene algo que se llama la mística. Es la mística del hospital. Hay una mística de ese instituto. Y esa mística no es otra cosa sino una mentalidad que le van troquelando en condicionamientos a sus doctores, sus doctoras que se forman en ese instituto que tiene esta mística. Y parte de lo que tiene esta mística, que tiene algunos puntos muy buenos, es una especie de decálogo que te dice, no olvides esto, recuerda siempre lo otro, esto es una prioridad, y va siendo un decálogo de una escala de valores, de una manera de entender el ser un médico, el ser una doctora, y que dentro de esa mística te dice, no, tú no eres la parte importante. Aquí si tú te cansas, si tú no comes, si tú estás en el suelo, eso no importa, tú tienes que sacar la guardia, tú tienes que atender al paciente. Y son cosas que sonaban muy bonito en la era de los baby boomers, pero que nos están quitando la vida.
Y por más que queramos decir, es que así es la medicina, no es cierto. Hemos construido una mentalidad que claro que la medicina es pesada, que claro que hay que hacer guardias, que claro que hay que un montón de retos que tiene esta carrera, pero que particularmente vamos agregándole cosas innecesarias dentro de nuestra jerarquía, dentro de celebrarle al que durmió menos, celebrarle al que no ha comido, celebrarle al que se sabe todo el libro pero no se sabe relacionar con sus compañeros, ese tipo de cosas que nos lastiman profundamente en nuestra salud mental cuando egresas de ese instituto o de otros, egresas con esa mentalidad. Te entregan tu bata del instituto y la mentalidad que te hace daño. Y esa mentalidad la arrastras, la arrastras, la arrastras. Y es impresionante, indudablemente de las carreras mejor pagadas está no solo la medicina, sino la medicina de los especialistas. Los médicos especialistas en promedio están muy bien pagados en nuestro país. Pues yo he atendido en mi consulta como psiquiatra a un montón de médicos especialistas que se quedaron con esta visión de los baby boomers que de lo que se trataba era de hacer dinero y entonces en la mañana van al instituto, en la tarde dan consulta, en la noche están levantando un proyecto médico, además ahora hacemos redes sociales y hacemos un montón de cosas, ¿no? Y entonces estamos teniendo tres, cuatro, cinco trabajos generándonos deudas que no sabemos enfrentar con una manera terrible donde nosotros nos ponemos por debajo de los pacientes, de la familia y de todo lo demás y se nos olvida por completo el tema del autocuidado. Entonces, cuando tú me dices, René, ¿qué podemos hacer si no podemos cambiar al mundo de un plumazo? Yo les diría, sé consciente de cómo, sea que seas médico o te dediques a cualquier otra cosa, sea que seas médico o no, sé consciente de cómo tu trabajo y tu manera de trabajar está afectando tu manera de dormir, tu manera de comer, tu manera de ejercitarte y tu manera de divertirte y socializar con las demás personas. Solo obsérvalo. 75% de la población laboral en México tiene datos de estrés severo, tienen datos de burnout. Médicos o no médicos, 75%. Entonces, ¿cómo tu trabajo está afectando los pilares fundamentales de la salud mental? Y entonces, si te das cuenta de eso, pregúntate, ¿cómo le puedo decir que no a algo? ¿Dónde puedo poner el límite para que entonces pueda dormir un poquito mejor, comer un poquito mejor, hacer un poquito de ejercicio y tener actividades recreativas? Es tratar de empezar a remar para el otro lado. Es que vamos en la cascada cayéndonos y como en las caricaturas hay que remar para arriba, porque si no lo hacemos, de verdad que esta oleada nos va a arrasar por completo. Como en cualquier núcleo social en el que nos formamos, desde la familia, muchas veces no somos conscientes de cómo nos forman, o cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, lo que aprendemos. El currículum oculto es eso, es reproducimos lo que vivimos. Y muchas veces no somos ni siquiera conscientes de lo que hacemos con otros cuando estamos ya en un nivel jerárquico mayor y solo reproducimos maneras que ya fueron hechas en nosotros, ¿no? Eso es importantísimo. Y si estamos ya ante la necesidad de asistir a alguien, algún compañero, algún médico residente que notamos signos de alarma importantes que ya muchas veces conocemos o a veces no, también sería importante recalcarlo tal vez, ¿qué podemos hacer? Si no somos expertos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, tenemos otra especialidad, no sabemos cómo enfrentarlo la mayoría de las veces, ¿qué podemos hacer? Sí, hay tres pasos fundamentales. Fíjate, recién tuve la oportunidad de estar en un proyecto muy interesante en Nuevo León, precisamente trabajando en talleres con empresas donde el gobierno está tratando de aportar allí en temáticas de la NOM 035 y de la calidad y la salud mental para los trabajadores. Y entonces, justo parte de lo que les estaba comentando es que hay algunos aspectos básicos y fundamentales. Cuando no soy yo la persona que está cayendo en crisis, sino es alguien más, y tengo a un compañero, una compañera que está cayendo en una crisis emocional,
Lo primero siempre es contención, aunque yo no sea el profesional de la salud mental en ese momento. ¿Qué significa contención? Literalmente, llévalos a un lugar seguro y déjalos expresar esa emoción. ¿Qué pasó? Hacer preguntas. Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucedió? ¿Desde cuándo te sientes así? Cualquier cosa que se nos ocurra preguntar dentro de un lugar seguro. Hay una persona que tú está entrando en una crisis que pudo haber sido de irritabilidad, de tristeza, que encontramos que se quería aventar por la ventana. Lo que tú me digas, ven para acá, ven para acá. Vamos a llevarte a un lugar seguro y vamos a dejar que pase la crisis. Voy a acompañarte durante un periodo de tiempo y voy a dejar que expreses tus emociones preguntando. No te tengo que dar soluciones, no te tengo que hacer sentir bien en ese momento. Simplemente, oye, ¿necesitas agua? ¿Quieres algo? ¿Me quieres contar por qué pasó esto? ¿En qué momento fue? ¿Qué lo detonó? Lo que sea que quieras preguntar hasta que la crisis va bajando, va bajando, va bajando. Paso número uno, contener la crisis. Paso número dos, referir al especialista, que puede ser psicología, psiquiatría, que puede ser lo que tengamos a la mano, pero decir, oye, hubo una crisis y ahora sí, tenemos que hablarle al médico especializado, al licenciado especializado, a la persona correcta. Ok, para que esa persona haga una evaluación y establezca el mejor tratamiento posible. Y paso número tres, entonces vamos a mantenernos cerca para tener un feedback de, oye, ¿qué te dijo el médico especialista? ¿En qué te podemos ayudar? Dependiendo de cuál sea mi rol, dependiendo de si esta persona es mi familiar, es mi amistad, es un compañero de trabajo, es un subordinado, es un superior. Dependiendo del rol en el que nos estamos encontrando en ese momento, pues sabremos cómo hacer este acompañamiento. Pero los primeros dos pasos no cambian. El que cambia es el tercero. Oye, pues yo nomás pasaba por aquí, te apoyé, te referí y no nos volvimos a ver y todo bien. Pero a lo mejor eres mi pareja, a lo mejor eres mi subordinada, a lo mejor lo que tú me digas. Y entonces es decir, oye, ¿qué dijo el especialista? ¿Cómo podemos hacer adecuaciones? ¿Necesitas vacaciones? ¿No? ¿Cambiamos la carga laboral? ¿Qué podemos hacer? Pero en algún momento tenemos que determinar si esta persona tiene viabilidad para trabajar, para seguir haciendo sus actividades o no, que eso también será muy importante. Pero de principio, estos tres elementos fundamentales. Hay una crisis, no es mi crisis, pues entonces, primero contención, un lugar seguro y dejar que la persona se exprese. Luego referir y luego acompañamiento, feedback. Serían las tres cosas que yo recomendaría un montón, pero esto, por favor, desde las universidades, desde los médicos más jóvenes, ¿no? Desde el primer año de la carrera y por supuesto en la residencia, lo platicábamos hace tiempo unos amigos y yo, de lo difícil que es, porque hay que pasar el filtro del Examen Nacional de Residencias Médicas, del ENARM, y no hay plazas para todos, es el juego de las sillas. No es que si estudias suficiente pasas y entras, sino que estás compitiendo contra tus colegas y solo un pequeño porcentaje entra, ¿no? Y decíamos, ahí se deprimen los que no entraron porque no entraron y se deprimen los que entraron porque entraron y ahora les toca guardia, los ningunean, los regañan, los dejan guardados, ¿no? Y entonces tenemos a todos nuestros médicos en un periodo horrible donde se enfrentan emociones bien complicadas entre el R1 y el no pase el ENARM. Así es, definitivamente. Y bueno, para ir cerrando la plática y agradecerte nuevamente el espacio que nos concedes en este episodio, ¿qué pasa si soy yo el que me siento triste, el que no tengo ganas de ir al trabajo, el que no estoy disfrutando lo que sucede y empiezan a venir otras ideas a mi cabeza? ¿Qué puedo hacer? Primero, lo último que dijiste. Las ideas negativas en tu cabeza, las ideas de minusvalía, yo no sirvo de nada, soy un tonto, nadie me va a pelar, voy a fracasar. Las ideas de minusvalía, las ideas catastróficas, todo va a estar mal, va a ser terrible, el mundo no va a aguantar, que es lo de afuera. Las ideas suicidas, todos son
síntomas. Tenemos que entenderlos como síntomas, porque eso es lo primero que no hemos terminado de arraigar. No estoy pensando eso voluntariamente, sino que así como me da fiebre, así como me sale un rash cutáneo y me lleno de ronchas, pues exactamente igual me brotan pensamientos negativos cuando no he dormido, cuando no he comido, cuando traigo una sobrecarga de trabajo, cuando además de eso tuve una ruptura de pareja o cuando lo que tú me digas, me brotan pensamientos negativos. Pensamientos que van a ir increciendo. Primero pienso en una cosa muy sencillita de, ay, pues esto está medio mal. Y luego todo el tiempo pienso esto está mal. Y luego pienso está terrible. Y luego pienso está terrible, la culpa es mía. Y luego pienso todo está mal, la culpa es mía y el mundo estaría mejor sin mí. Estos son síntomas. Es como que la fiebre vaya pasando de 38 a 39 a 40. Es algo que tenemos que entender que es un síntoma. Entonces, por favor, identificar. Estoy teniendo afectaciones en mis pilares de la salud mental, dormir, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Estoy empezando a disfuncionar en mis vínculos con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mi pareja. Estoy empezando a cometer errores en mi trabajo o en mi vida personal, estoy dejando de atender cosas básicas de mi salud. Todo esto se engloba en una palabra que se llama disfunción. Si estoy empezando a disfuncionar, tengo que pedir ayuda. A quien sea, como decían en Canal 5 en nuestras épocas, a quien más confianza le tengas. ¿Sabes? Oigan, creo que tengo un problema. Para que ojalá esa persona que escucha, oye, mi pareja, mi amigo, mi compañero tiene un problema, entonces contenga y refiera al profesional de salud mental. Oye, no confío en nadie, entonces ve directamente con un profesional de la salud mental y atiéndete. Pero sería básicamente mi principal recomendación. Identifica qué tan disfuncional estás en este momento y qué tanto requieres atenderte. Pero de nuevo, no se trata de hacer diagnóstico y dar pastilla y solucionar el problema. Sí, a veces vamos a utilizar antidepresivos y otro día que me invite René lo platicamos, todo el tema de los medicamentos, las terapias que podemos aplicar en el mundo de la salud mental. Ahí estarán, pero tenemos que entender que somos un ser biopsicosocial, que hay que cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente y construir entornos sanos. Y la medicina, lamentablemente, es un entorno que en muchos sentidos nos está lastimando. Definitivamente, y es el motivo por el que platicamos en esta ocasión sobre este tema tan importante para nosotros los médicos. Rafa, muchas gracias. Espero podamos platicar en un siguiente episodio y pues que te escuchen también en Supracortical, en todas las plataformas donde subimos podcast y tus redes sociales, por favor, para que quien... Claro que sí, cómo no. Me encuentran en todos lados. Si le ponen Rafa López Psiquiatra, aparezco, pero en redes estoy como @Rafa López DR. Y pues encantado acá, René Alcántara, cuando me invites, con todo gusto por acá platicamos. Muchas gracias. Saludos y a todos quienes nos escucharon y nos van a ver. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Gracias.